Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Como lo decía el secretario general de Naciones Unidas recientemente, en esta guerra por las tarifas, por los aranceles, nadie la ganará. Es una guerra económica absurda donde el presidente Trump ha precipitado la confrontación con aliados tradicionales, como es el caso de Canadá. Y además los 27 países de la Unión Europea que ya han trabajado en la OTAN con los Estados Unidos en un frente no solamente económico, sino social y militar. Ahora los europeos ya están buscando acercarse a China y a Rusia, abrir nuevos canales y sobre todo comerciar con América Latina. Por eso decía el secretario general que en toda guerra nadie gana en la batalla, sino pierde el pueblo. Y es lo que está pasando en los propios Estados Unidos, donde hemos visto los índices de la bolsa cómo bajan y cómo las finanzas están en un desorden global, donde el presidente Trump insiste en aranceles absurdos que repercutirán en los precios en Estados Unidos. Pero no podemos olvidarnos que hay otras partes del mundo con su propia dinámica política y diplomática. Por ejemplo, el Medio Oriente no puede abandonarse, sigue el conflicto palestino-israelí y ahora hubo una reunión muy importante de los dirigentes de Francia, Egipto y Jordania, donde declararon el pasado lunes desde el Cairo que la Franja de Gaza debe ser gobernada únicamente por la autoridad palestina y expresaron su rechazo a cualquier desplazamiento forzado de la población palestina, porque el pueblo palestino tiene derecho a su territorio, su población y su gobierno. Por supuesto, Israel reclama la paz y la tranquilidad, evitar masacres como la que ocurrieron con Hamas y llegar a gobernar la parte de Palestina dentro del criterio de una nación más en Naciones Unidas, con el respeto de dos estados soberanos e independientes y buenas relaciones sobre todo con todos los países del Medio Oriente. Cumbre en el Cairo entre los dirigentes de Francia, Egipto y Jordania. En una declaración conjunta, el presidente francés Emmanuel Macron, el mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el rey de Jordania Abdalá II señalaron que la Franja de Gaza debe ser gobernada únicamente por la autoridad palestina y expresaron su rechazo a cualquier desplazamiento forzado de la población palestina. Pidieron también la reanudación inmediata de un alto el fuego. Francia también se une a Egipto en un punto importante y quiero repetirlo aquí con fuerza. Nos oponemos firmemente a los desplazamientos de poblaciones y a cualquier anexión de Gaza, así como de Cisjordania. Sería una violación del derecho internacional, una amenaza grave para la seguridad de toda la región, incluida la de Israel. Lograr la estabilidad y la paz duradera en el Medio Oriente seguirá siendo inalcanzable mientras el tema palestino quede sin una resolución justa y mientras el pueblo palestino continúe enfrentando el flagelo de guerras devastadoras que destruyen sus cimientos y privan a sus futuras generaciones del derecho a siquiera esperar un futuro más seguro y estable. A principios de febrero, Trump provocó un revuelo internacional cuando propuso desplazar a los palestinos de Gaza hacia Egipto y Jordania y convertir el territorio en la Riviera de Oriente Medio. La declaración de los dirigentes también recalcó que el movimiento islamista Hamas no debe tener ningún rol en la gobernanza de la Franja de Gaza. Pidieron además la reanudación de la ayuda humanitaria para los 2.400.000 habitantes del territorio, la mayoría desplazados por la guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamas en Israel. Como lo señalaba el presidente al-Sisi de Egipto, ellos no aceptan sino un Estado palestino y otro israelí, en el entendido que son dos pueblos soberanos independientes y es imposible movilizar toda la población, tanto de Gaza como Cisjordania, fuera de ese territorio, que fue acordado por Naciones Unidas la creación de dos estados, uno palestino y otro judío, es el caso de Israel. Pero también compartimos el criterio del presidente de Francia y la comunidad internacional. Hemos visto la prensa mundial donde afirman la necesidad de esos dos estados, pero en paz y armonía, donde Palestina no haya grupos como Hamas con terrorismo, pero tampoco en Israel una visión equivocada de lo que es la consistencia y la paz. Por eso, dentro de este criterio también los europeos se han pronunciado políticamente sobre este tema en la misma línea que el presidente Macron. Pero los ministros de Comercio de la Unión Europea también están preocupados por lo que está pasando en Estados Unidos y acaban de abrir una discusión sobre maneras de responder al cambio de paradigma del sistema global de comercio a raíz de los aranceles anunciados por Estados Unidos y al mismo tiempo proteger la unidad del bloque, porque de 1957, cuando se creó la Unión Europea como Comunidad Económica Europea y en el 92 por el Tratado de Maastricht, los países hoy que son 27 quieren tener
una zona libre de comercio e intercambiar con todos, con Estados Unidos, con China, con Rusia, con África. Precisamente América Latina está aprovechando esta oportunidad para incrementar el comercio con Europa y la Unión Europea está abierta a los mercados de nuestro continente, especialmente Argentina, Brasil y México. Por supuesto, el petróleo venezolano juega un papel fundamental y es un petróleo que seguirá vigente por muchos años en esa geopolítica mundial, dentro del cual es necesario la paz, la tranquilidad y volver a lo que fue 1945, el nuevo orden mundial, con las Naciones Unidas y el respeto a las instituciones internacionales y a las constituciones de cada país, porque el presidente Trump pareciera ir en contra de estos principios y abrir una época de anarquía en el sistema internacional. Los ministros de Comercio de la Unión Europea abrieron el lunes una discusión sobre las maneras de responder a los aranceles anunciados por Estados Unidos y al mismo tiempo responder al bloque. Existe división, ya que algunos prefieren un enfoque calmo y gradual, mientras que otros no descartan una respuesta rápida y energética. Al cierre de la reunión, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, advirtió que la Unión Europea estaba preparada para utilizar cada herramienta de defensa comercial disponible. Para disuadir las desviaciones comerciales estamos dispuestos a utilizar todas las herramientas de nuestro arsenal de defensa comercial para proteger el mercado único de la Unión Europea, a los productores y a los consumidores del bloque. Comenzaremos por mejorar nuestro sistema de vigilancia de las importaciones para rastrear los flujos de importación en tiempo real, lo que nos permitirá actuar con información oportuna. Y creo que acaban de oír de la presidenta von der Leyen que para ello crearemos un grupo de trabajo específico. Una de las herramientas más poderosas de la Unión Europea es el denominado mecanismo anticoerción, adoptado en 2023 y que directamente veta el acceso a los mercados públicos del bloque. Hace una semana, el presidente Donald Trump anunció aranceles generalizados a las importaciones, que en el caso de los países de la Unión Europea será del 20%, y ahora el bloque debe definir cómo responderá. En Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, Ursula von der Leyen, aseguró que los europeos ofrecieron a Estados Unidos un acuerdo de arancel cero para bienes comerciales, pero según dijo, la idea no promovió una reacción adecuada. Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles 0% para los bienes industriales, como lo hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está dispuesta a aceptar un buen acuerdo, así que lo mantenemos sobre la mesa. Suecia afirmó que busca soluciones negociadas. Alemania, en cambio, dijo que la Unión Europea debería estar preparada para usar todas sus armas en contra de Estados Unidos. Francia apuntó que el bloque no debería excluir la posibilidad de adoptar una represalia y España pidió mantener la cabeza fría. Irlanda advirtió que si el bloque adopta represalias sobre las empresas estadounidenses de tecnología, sería una escalada extraordinaria. Y así se han pronunciado los 27 países de la Unión Europea contra la política del presidente Donald Trump, rompiendo un matrimonio de muchos años en la política y en la defensa y sobre todo en el comercio internacional. De todas maneras, el caso de China también es importante porque si Europa tiene casi 500 millones de consumidores, China pasa de los 1.300 y por lo tanto el análisis nos obliga a profundizar sobre este tema como siempre lo hacemos en el editorial y posteriormente conversar con especialistas para entender lo complejo y dinámico de la realidad internacional. Ya regresamos. Estamos en una época donde el presidente Trump ha querido elegirse en el portavoz del nuevo orden internacional, volviendo a la tesis de la unipolaridad, imponiendo sobre todo una guerra comercial. Por eso el mundo transita de un orden internacional dominado por los Estados Unidos hacia un escenario donde China se consolida como una potencia capaz de desafiar la primacía estadounidense, y es lo que está ocurriendo en estos momentos entre Pekín y Washington. Eso de que la American First, la América primero del presidente Trump y las políticas proteccionistas han cambiado las reglas del juego, marcando definitivamente el fin del orden liberal internacional promovido después de la Segunda Guerra Mundial con las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, que era con reglas y emergencias de un mundo donde predominaba la ley del más fuerte y una competencia global que evocaba la trampa de Tucídides de que siempre los imperios tenían guerras por el dominio económico, y Naciones Unidas quiso ser un ejemplo y un modelo de cooperación, pero ahora volvemos a la confrontación. Para disciplinar el análisis de las posiciones de escenarios se emplea un modelo de teoría de juegos donde interactúan, como dice el Instituto Elcano, 5 bloques claramente definidos como son Estados Unidos, China, los aliados de Estados Unidos, los aliados de China y los países neutrales.
Estados Unidos y China pueden elegir entre colaborar, replegarse o una confrontación abierta. Cada opción tiene efectos distintos sobre su proyección e influencia global. Los aliados tradicionales, en especial de Europa, de los Estados Unidos, afrontan tres opciones: mantener a costa de lo que sea su cercanía a Estados Unidos o ponerse y acercarse a China, pero una tercera es optar por una autonomía estratégica que no implica aislamiento, sino diversificación de relaciones comerciales y geopolíticas, y es lo que está ocurriendo con Europa, buscando nuevos mercados, reforzando vínculos con países neutrales y emergentes, y los países neutrales, por su parte, tienen la capacidad de jugar en ambos bloques, lo que podría alterar de manera significativa el equilibrio del poder internacional, y allí están los BRICS y en el tercer mundo. De allí que cuando el repliegue y la confrontación entre potencias hegemónicas puede generar costes asimétricos, afectando a los países de competencia, a sus socios y a la estabilidad global. Esta dinámica, que es de confrontación, amenaza con generar un sistema inestable, en consecuencia profundo para la economía, con graves riesgos a la democracia y los valores convertidos y compartidos a nivel mundial. Durante muchas décadas el sistema internacional se caracterizó por la posición hegemónica de Estados Unidos, que se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial y reforzando después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, la reemergencia de China como actor esencial en la dinámica económica, política y militar ha comenzado a desafiar el predominio estadounidense, algo que comenzó a ser apreciable durante la primera administración de Donald Trump en el 2017 y que se ha intensificado desde su ingreso a la Casa Blanca, y de allí la actitud de Trump fundamentalmente contra China, tal vez por eso su alianza circunstancial con Rusia y la separación con los 27 países de la Unión Europea, incluyendo el cuestionamiento de la OTAN, obligando a los europeos a pensar en una economía autónoma, en una fuerza militar autónoma, una diplomacia autónoma, y acercarse la Unión Europea a América Latina, África y Asia, incluso comerciar nuevamente con Rusia y tal vez con China. Pero lo cierto es que de esto saldrá un nuevo orden mundial en lo económico, tal vez redimensionar la Organización Mundial del Comercio, las relaciones con Estados Unidos y también con Europa, para América Latina importante, el mundo europeo, las relaciones con África, el tercer mundo, y por eso la importancia de los BRICS. Y el presidente Trump ya tiene problemas internos en su propio partido republicano, que no entienden las medidas porque están perjudicando a la economía de Estados Unidos en la importación que tienen, y además aislando mercados y buscando otros poderes. Es difícil la situación mundial y nos obliga a los venezolanos a pensar mejor en aprovechar el petróleo, en diversificar la economía y negociar con todos los actores importantes económicos del mundo. Nuestro petróleo tiene que ser para la diplomacia muy activa, y en la parte de la economía sustentar los desarrollos económicos y productivos y negociar con toda claridad, más allá de lo ideológico, en el sentido práctico de las relaciones internacionales y dentro del realismo que impone este mundo conflictivo y complicado de las grandes potencias, donde América Latina tiene que seguir en la integración para presentarse como un solo bloque en la comunidad internacional.